Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa Estudios Bíblicos a través de la página de Facebook Live, Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Gracias a todos los que se conectan en este momento y los que ven este estudio a través de la semana. Les recordamos que encuentran la página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara en el Facebook y en YouTube. Ahí pueden encontrar más de 100 estudios para compartirlos, para recordarlos, para estudiar. Somos parte de la Iglesia de Jesucristo que buscamos la voluntad de Dios agradable y perfecta para ponerla por obra, para crecer, para madurar, para ser formados a la imagen de Dios. Y bueno, nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Así que nos esforzamos y disponemos nuestro corazón por obedecer los mandamientos de Dios. Este es el propósito de estudiar la palabra todos los viernes. Gracias a los que nos siguen viernes tras viernes. Sean todos bienvenidos. Nuestra señal llega desde México hasta toda la República Mexicana, toda América, el sur, el Caribe, toda Europa y hasta Australia. Así que gracias. Les pedimos que compartan los estudios para las personas que necesitan al Señor. Todos lo necesitamos, pero tú sabes y el Señor te muestra quién necesita escuchar esta palabra. Así que bueno, pues buenas noches y vamos a recordar el tema que estamos viendo. Es la segunda parte de la muerte. El Señor nos habló claramente de lo que sucede cuando partimos de este mundo. Habemos dos tipos de personas, los que somos salvos y los que no lo son, los que tenemos a Cristo señoreando en nuestro corazón, los que queremos ser guiados por el Espíritu de Dios y somos hijos de Dios, y los que no le conocen o lo rechazan, y bueno, tenemos destinos diferentes. Recordemos que las personas que no conocen a Dios viven bajo la ley del pecado y de la muerte, y por eso celebran y festejan a la muerte, porque esa es su naturaleza. Así que también hablamos sobre la muerte es el castigo que Dios determinó sobre el pecado del hombre, y todo lo que lleva a la muerte, todas las formas del hambre, la violencia y todo lo que estuvimos hablando el viernes pasado es lo que se manifiesta en este mundo. Ahí les recuerdo que pueden ver Deuteronomio 28, un resumen de Dios, de todo lo que sucede, entre la diferencia de la vida y la muerte. Ahora, también hablábamos sobre Lucas 16, te recuerdo para que lo vuelvas a leer, Lucas 16 del 19 al 31, donde Jesús enseña claramente con una historia del rico y Lázaro, enseña claramente lo que sucede después de que partimos y la diferencia entre los que creyeron en el Señor y los que no. Como unos van al cielo, en ese momento al paraíso, o al seno de Abraham, como le llama la Biblia, y otros van al infierno de fuego y azufre. No es decíamos que no son películas de terror, no son cosas fantasiosas, es la verdad. No existe otros lugares en el tiempo-espacio para la vida después de la muerte. Y tampoco termina todo aquí, en la tierra, y ya. No, todos vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida. Unos para salvación y otros para muerte eterna. Ahora, ¿cómo es la muerte? Esa es la muerte en general. Sabemos que es la paga del pecado. Pero cuando venimos a Jesucristo, las cosas son diferentes.
desde esta tierra, lo sabemos, porque aquí empezamos a vivir la vida eterna. Entonces, bueno, ¿cómo es la muerte para un hijo de Dios? En primer lugar, de acuerdo también a lo que vimos ahí, lo que estudiamos en Lucas 16, del 19 al 31, en esta historia de el rico y Lázaro, hay conciencia. La gente no se duerme, ¿por qué? Porque la Biblia habla de que algunos duermen, también lo vimos, y bueno, vamos a ver también esa escritura más adelante. Pero es un dormir aquí para el Hijo de Dios que parte de este mundo, se refiere a un verdadero descanso, al verdadero reposo. Y aquí sí podemos decir, ya descansa en paz. Esto es solamente para los verdaderos cristianos, porque para los impíos tristemente comienza el verdadero infierno. Mucha gente dice, es que el infierno está en la tierra, no saben ni de lo que están hablando. Ahí comienza, ahí no hay que descansa en paz, ahí comienza el verdadero infierno para ellos, tal y como Jesús lo enseña en su palabra. Así que por eso hablábamos también que por esta situación de que desconocen o de que niegan lo que dice la Biblia, las culturas adoran a la muerte, porque pertenecen a la muerte. Recordemos que la cultura es la manifestación de las formas de vida, es la manifestación de la forma de vida que tienen las personas, a través del arte, a través de la ciencia o a través del lenguaje, de la forma en que se visten, y pues por eso se manifiesta la muerte a través de todo esto, de sus rituales, de sus religiones. Ahora, ¿qué es un impío? Un impío es una persona que no conoce a Dios o una persona que conociendo a Dios vive como si no existiera. Eso es un impío. Y Romanos 6:23 nos recuerda exactamente lo que estamos hablando, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay puntos intermedios. O hay vida eterna en Cristo o hay muerte. Y a todas estas personas, a todos estos impíos, si nosotros no les predicamos, hablamos también de esto que es muy importante, predicar el Evangelio. Si no les predicamos, ya están muertos espiritualmente y van a morir eternamente. Es muy importante cuando hablamos de este tema. Los hijos de luz, como nos llama la Biblia, Jesucristo es la luz del mundo. Los hijos de luz no celebramos la muerte, ni todos estos rituales de horror que se celebran en el mundo en este tiempo. Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está exactamente las palabras donde Dios determina la muerte y la salvación es precisamente, nos salva de la condenación, de esa maldición, y estábamos muertos espiritualmente y pasamos a vida eterna. Ahora, solo quiero leer lo que Dios establece en Deuteronomio 18, la amonestación contra las costumbres paganas. Y vamos al verso 9. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Recordemos que los judíos, el pueblo de Israel, había estado 430 años esclavo en Egipto. Ahí habían aprendido toda clase de idolatría, de hechicería, lo habían visto. Muchos se habían mantenido en el temor de Dios, pero otros no. Entonces ya traían arrastrando esa idolatría y
esa forma pagana de hacer las cosas y de tener una religión. Más adelante vamos a hablar de esto en otros estudios. Pero Dios les advierte claramente. ¿Por qué? Porque todas las culturas, estamos hablando, que adoran a la muerte y hacen una serie de rituales. Hablábamos que la hechicería es la forma de querer entrar al mundo espiritual sin Dios. Y bueno, pues se rodean de todos fetiches, prácticas y los horóscopos y buscar el futuro y querer hablar con los muertos y todo esto. Mira lo que Dios establece. Verso 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Digo, está todas las especificaciones allí. Cuando celebraban en algunas culturas cananeas, hacían pasar a un dios que se llamaba Moloch y ponían fuego, era una estatua ahí horrible, y ponían fuego y ponían a los bebés ahí en el fuego sacrificándoselos a ese dios. O sea, Dios les habla claramente, y aunque las prácticas pueden cambiar y a veces pueden parecer muy modernas con las vibras y con toda esta basura que es lo mismo nada más que modernizado, Dios advierte bien claro: ni los que te adivinan el futuro, ni por internet, ni por teléfono, ni nadie, ni ir a ver a la que te lee las cartas y el tarot y el café y todo lo que leen allí, ni agorero, ni hacerte sortilegios y hacerte y darte fetiches y el amarrarte y el amor y el no sé qué tanta basura y brujería blanca y brujería amarilla y roja, porque todos esos colores hacen brujería negra. Toda es exactamente lo mismo, es hechicería. Ni encantador, ni adivino, otra vez vuelve a repetir Dios, porque cómo le gusta a la gente que le digan el futuro. Pues aquí Jesús nos está hablando del futuro claramente, ahí en Lucas, ¿verdad? Ese es el futuro de quien no tiene al Señor como vida en su corazón, la vida eterna. Y ni quien consulte, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos. Ahí está toda la variedad de hechiceros que existen. Está prohibido. Verso 12. Porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios aborrece todo eso y les dio la autoridad a los israelitas de llegar y mataban a todo el mundo, desde los ancianos hasta los niños más pequeños, precisamente porque las generaciones van heredando todo este tipo de cosas. Y Dios es muy claro, Dios dice que Él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, de los que le desobedecen. Entonces, cuidado con permitir películas en tu casa para tus hijitos, de andar participando en estos festivales de la escuela. Cuidado, aquí está bien claro lo que el Señor dice. 13. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. No hay ni cómo malinterpretar ese mandamiento. Mucho se ha hablado del origen y se sigue hablando, se sigue predicando, se sigue enseñando acerca del origen de este culto a la muerte y Halloween y lo que significa. Así que es fácil distinguir si de verdad eres hijo de Dios. Tú no celebras la muerte, ni todos estos rituales paganos. No eres parte ni permites que tus hijos participen. Si los reprueban y si les dicen y si les exigen y si el gobierno, eso es asunto del gobierno y de todos estos paganos que no entienden.
cuidado con desobedecer a Dios, porque Cristo es la vida eterna y habita en ti. Romanos 8:14, porque todos, este versículo me gusta tanto, es el fundamento de mi vida. Bueno, toda la Biblia, pero hay versículos que impactan mucho nuestra vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y este es un muy buen filtro para saber lo que permitimos y lo que no permitimos en nuestra vida. Si quieres saber más de este tema o compartírselo a personas que no conocen a Dios, te recomiendo los estudios se llaman Los Celebrantes de la Muerte, y el otro estudio se llama La Vida y la Muerte. Los encuentras ahí en YouTube, en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica. Ahora, vamos a continuar entonces con esta parte que Dios nos está enseñando en este tema de la muerte. ¿Cómo debe enfrentar la muerte un cristiano? Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Aquí es donde usa ese término. Para que no se entristezcan, como, fíjate bien, para que no se entristezcan, no dice para que no se entristezcan. Debemos leer completo. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay una gran diferencia entre decir que no te entristezcas a que no te entristezcas de la manera de los que no conocen a Dios. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, verso 18, por tanto, aliéntense unos a los otros con estas palabras. Dense ánimo con estas palabras. Ya hemos hablado de este tiempo de arrebatamiento y todo. Búscalo ahí, estudia la palabra de Dios y búscalo ahí en Iglesia Gloriosa, Iglesia Victoriosa. Y el día de la ira del Señor. Esos temas, ahí puedes encontrar esto de los últimos tiempos. Pero lo que me gusta muchísimo es este verso 18. Por tanto, aliéntense, anímense unos a otros con estas palabras. Cuando pasamos, todos vamos a pasar por la experiencia de la muerte, como dice aquí, excepto, hablábamos de los que sean arrebatados en ese tiempo, cuando venga el Señor Jesús. Pero todos nos enfrentamos de una o de otra manera a la muerte. Todos vamos a morir, pero también a la muerte de seres queridos. Entonces, bueno, ¿cómo debe ser esta muerte? Aquí vimos que no debemos sufrir o llevar ese dolor, ese duelo, como todos los que no conocen al Señor. Mira lo que dice Ezequiel 24:17. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubres con rebozo ni comas pan de enlutados. Fíjate bien, dice reprime el suspirar. Recordemos que nuestras emociones Dios no las puso, en los sentimientos, las emociones, Dios las puso en nuestro corazón para mostrar el estado de ánimo que tenemos. Pero es importante, una persona que no conoce a Dios, verdaderamente hay personas que se entregan a la muerte, se deprimen terriblemente cuando pierden a un ser querido. Y esto es bien claro, no comas pan de enlutado, no comas pan de muerto. Eso ahí lo explicamos en los estudios que te comenté. Pero la gente que en los pueblos en México, por lo menos,
contratan a gente que se llama plañideras para que lloren y hagan mucho drama, para que se note mucho el llanto y todo esto que pase en un funeral. Y aquí hay algo importante. Quiero hacer un paréntesis sobre la posición que debemos tener cuando parte una persona que queremos, porque obviamente pues es el dolor más fuerte. Mientras más queremos a una persona es más fuerte la tristeza, ¿verdad? Que duele que se muera. Debemos ser muy sensatos. Cuando las personas exaltan o crean una fantasía del que se muere, y hemos tocado este tema en otras ocasiones, la gente ve los defectos de una persona, pero justo cuando se muere empiezan a hablar lo contrario. A mí me llama mucho la atención siempre, y cuando la gente da palabras en los sepelios, exaltan cosas que no existen o no existían en esa persona. Como que empiezan a fantasear y entonces el dolor se agrava, porque sienten como que se fue la persona más maravillosa del mundo, aunque los haya lastimado. No se trata de enfrascarte en lo que te hicieron y en el pasado, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando una persona conocía a un señor que era muy flojo y toda la familia se quejaba y la esposa varias veces se separó de él porque ella tenía que hacer todo por mantener a sus hijos, porque el señor no hacía nada y era flojo. Y me llamó mucho la atención que el día que se murió, y además pues se murió relativamente joven y fue una muerte repentina, entonces pues a todos los tomó por sorpresa, a toda la familia, pero después de que oíamos constantemente durante años que se quejaban de él por ser una persona floja, todo el mundo decía lo contrario en el sepelio. La misma esposa decía, es que era un hombre tan trabajador. Ese tipo de cosas es lo que nosotros no debemos hacer, ni hablar bien ni hablar mal, pero si tú haces eso y tus hijos te escuchan, se crea una fantasía en el corazón y con esos pensamientos el dolor se vuelve más fuerte, porque entonces sientes que dejaste, que se fue una persona que dejaron ir, o por no querer dejar que se vaya en su corazón, están a veces habiendo idolatría. Hay cosas tremendas que la gente hace, como dormir con las cenizas del fallecido, este tipo de cosas. Entonces, seamos sensatos, seamos templados y tengamos dominio propio en estos momentos. Porque el duelo de un cristiano es diferente. Como nosotros no celebramos la muerte, sino la vida en Cristo Jesús, sabemos a dónde vamos. Aquí ya no hay dudas, aquí ya no la gente está toda angustiada porque dónde está y si será cierto y existe y dónde estará, o haciéndose fantasías que lo está viendo y lo está cuidando desde el cielo, ¿no? Pero lo más glorioso es que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Eso es lo más glorioso. Para los cristianos, cuando hay un dolor, una muerte, corremos a los brazos de nuestro Padre y Él nos consuela. ¡Qué gran ministerio! ¡Qué gran misericordia de Dios! Que el Espíritu Santo, que es el que habita en nosotros, es Dios habitando en nosotros, es justamente ese es su nombre principal, el Consolador. Y esto nos da un aliento hermoso. Y recordemos que estamos hablando de todo lo que lleva a la muerte, no solamente el término de la vida, sino cuando pasamos por la enfermedad, cuando tenemos escasez económica, cuando pasamos a veces por cuestiones de violencia, un asalto, una hora de un secuestro, cosas muy tremendas, que todo esto es parte. Y debemos saber que los cristianos también pasamos por ahí. Cáncer, yo he visto gente morir de cáncer, he visto gente morir en un asalto, he visto cristianos. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir de una o de otra manera y el Señor sabe cuál es nuestro final. Pero ahorita vamos a hablar de ese punto. Ahora, no sé exactamente
¿Cómo es ese paso a la muerte? Porque, bueno, yo no he muerto. Hay personas que mueren y Dios les regresa a la vida y pueden platicar por ahí alguna experiencia. Yo no he pasado hasta ese punto, pero sí he pasado por el valle de sombra de muerte. Está varias veces el riesgo, y lo he comentado en algunas ocasiones. Y también mi hija. Hemos estado en situaciones de muerte, de riesgo de morir. Y lo que puedo asegurarte es que Dios está allí. Cada vez que pasamos por situaciones hermosas y difíciles, Dios está allí. Pero se hace tan patente como en el Salmo 91. Con ella, con él, estaré yo en la angustia. En esas situaciones, y como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y de verdad, es la presencia de Dios patente con nosotros. De hecho, los cristianos debemos ver la muerte como el último acontecimiento en nuestra vida para glorificar a Dios. Es ese paso de se acabó nuestro tiempo en esta tierra. Fue hermoso, lo que hicimos permanece, dice el Señor que las obras que se hacen en Cristo permanecen, son eternas. Pero se acabó el llanto, la tristeza, el dolor, y ahora vamos a los brazos de nuestro Padre. Es ese paso el que debe glorificar a Dios. Ya no es morirnos para destrucción, es morirnos para mirar al Señor. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Eso es lo que significa para nosotros morir. Por eso decía Pablo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia para los hijos de Dios. ¿Quién no quiere estar con Dios? Es el anhelo más grande de mi corazón. Jesús dice que ese era el objetivo, el anhelo. Por eso la muerte se le hizo poco, porque Él tenía los ojos puestos más allá, en la meta que era la salvación de nuestras almas, la salvación de este castigo, de esta ley de pecado y de muerte, para todos los que vino y nos rescató, y sigue rescatando y sigue alcanzando a las personas. Así que esa es para nosotros, es decir, Señor, hasta con esto te quiero glorificar. Recordemos ahí, vamos a Juan 21. Recordemos cuando Jesús resucita, estaban los apóstoles, pues ahí ya no saben ni qué hacer, asustados, y bueno, a Pedro se le ocurre, pues vamos a pescar, vamos a hacer algo por lo menos. Están pasando toda la madrugada, no pescaron nada y Jesús se les aparece en la playa. Y Pedro sale corriendo. Cuando Juan dice es el maestro, Pedro se avienta y sale ahí, nadando, y llega con Jesús. Y bueno, Jesús lo confronta, comen y Jesús lo confronta. Y aquí en el verso 17, Juan 21:17, dice, le dijo Jesús la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Así lo vemos. Aún nuestra muerte debe glorificar a Dios. Dios determinó el día de nuestro nacimiento y así está escrito el día que partamos con Él. Y esta es la visión para un cristiano de la muerte. Lloramos los que nos quedamos y lo extrañamos a esa persona querida, por su ausencia, por lo que significó, por eso nos duele.
a lo mejor por la forma en la que murió, pero cuando nuestro ser querido está con el Señor, decíamos ya ni piensa en nosotros ni se preocupa de nosotros, Él está gozando en la presencia del Señor. Ahora, Romanos 8:36, mira lo que dice aquí Dios a través de Pablo. Como está escrito, por causa de ti, de Jesús, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. La muerte es algo, es parte de lo natural, de la vida. Pero para los cristianos hay otro punto, como hablábamos de glorificar a Dios. Cuando evangelizamos, las personas se ofenden, porque el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, que es lo que el Señor nos enseña y nos dice que prediquemos, enfrenta al ser humano con que todo lo que ha vivido a través de una religión, de una filosofía, a través de sus propios pensamientos, es falso. Cuando nosotros confrontamos a una persona, le decimos, es que sabes que Jesucristo es la verdad, la única verdad, es el único Dios verdadero, pues entonces confrontamos a la gente con que el Dios al que ellos sirven no existe, con que las imágenes o lo que adoran o la filosofía, el pensamiento o la religión que tienen y que oyeron a una persona que creó una religión, pues es falso. Y no hablo de ninguna religión en especial. Aquí no se trata de que la gente venga y se cambie de religión a la nuestra. Nosotros no tenemos que predicar una religión porque la religión es la forma del hombre de buscar a Dios. Y aquí el asunto es que Dios nos buscó a nosotros. Esa es la forma de adoración para nosotros. Entonces, cuando confrontamos a la gente con que lo que está haciendo está fuera de orden y que están equivocados, pues mucha gente se enoja. Y algunos simplemente nos dejan de hablar o se ofenden y ya. Pero a otros les cuesta la vida. Vamos por favor a Hechos 6. Voy a leer algunos versículos, te pido que leas todo Hechos 6 y Hechos 7, que habla de quién era Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano, o el primer hombre que dio su vida por Jesús, que le costó la vida después de que Jesús subió al cielo y empezó a extenderse la iglesia que Jesucristo fundó. ¿Quién era Esteban? Bueno, los apóstoles, sabemos que eran 12, ya que Judas se murió y todo, pues nos escogieron a otro que se llama Matías, y empezaron a predicar el evangelio. Empezaron a establecer iglesias, y como pasa en muchas iglesias, eran todo. Predicaban, evangelizaban, enseñaban, pastoreaban, ministraban, imponían manos, oraban por la gente, administraban el dinero, ayudaban a las viudas y bueno, entonces decían, no, es que ya no hacen una cosa porque están descuidando a las viudas y ya no hacen, bueno, el caso es de que era un lío, como siempre, te ha de sonar parecido, ¿verdad? Los líos que hay en las iglesias, en las congregaciones. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner gente que se dedique a la parte administrativa, ayudar a las viudas, a administrar los bienes o las ofrendas, y nosotros nos vamos a dedicar a orar y a impartir la palabra. Ahí, en ese contexto, dicen los apóstoles, busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, fíjense bien, a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, unos griegos y otros ahí, no todos eran judíos, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto hasta ahí, bueno, ya sabemos quién es Esteban. No era cualquier persona, era un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe. Luego verso 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. Fíjense bien, no solo los apóstoles tenían poder ni fe,
cuando el Espíritu Santo empezó a llenar y se convirtieron miles de personas, de verdad el Espíritu Santo fue repartido a todos. Ya no era exclusivo de los levitas. Recordemos que ahí terminó ya el orden sacerdotal. Ya no eran los levitas los únicos que eran usados por Dios. Ahora llegaba, así los apóstoles tampoco, se fue extendiendo. Entonces recordemos que nadie tiene exclusividad de predicar la palabra y de la unción de Dios. Entonces Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, a discutir y la doctrina. Verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Te suena conocido? Si lo hicieron con Jesús. Tú puedes pensar por qué esta injusticia y por qué a veces pensamos que se muere gente que de verdad teme a Dios y de una manera fea, cruel, dolorosa. Pero debemos entender que la muerte de un cristiano, de un siervo de Dios, y todos servimos al Señor, glorifica a Dios. Por eso estamos leyendo el contexto, para ver quién era Esteban. A veces la gente dice, pero ¿por qué se murió esa persona si de verdad amaba a Dios? No temas, no debemos temer a la muerte, es parte de lo que Dios estableció, aún como parte de nuestro testimonio y de nuestro ministerio para alcanzar a otros. Y bueno, después de que sobornaron, ya sabes, verso 12, y soliviantaron al pueblo, justo lo que hablamos cuando hablamos de la envidia, ¿verdad? Levantan a otros para salirse con la suya. A los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Vámonos a Hechos 7. Por favor, te pido que leas estos 2 capítulos completos. Entonces, Esteban se empieza a defender, lo arrestan y le dicen que él dijo falsedades contra Moisés y blasfemias contra Dios. Y él dice, empieza a defenderse, y bueno, vas a leer ahí todo. Él empieza desde Abraham, cómo fue estableciendo Dios a su pueblo, qué pasaron, y Abraham, y qué hizo Isaac, Jacob, y llegaron a Egipto a través por José, y ahí Dios los estableció, pero luego se convirtieron en esclavos, y bueno, todo lo que hicieron, y los profetas. Él hace así como que un resumen para que vean que sí conocía la doctrina y para que vean que sí era usado por Dios y que no estaba inventando nada. Y vámonos al verso 51. Mira lo que les dice Esteban y cómo les habla. Y era un hombre lleno del Espíritu. A veces la gente cree que debemos de hablar puro amor, y ve lo que Dios habla a través de él. Y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es Cristo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Imagínense semejante palabra tan dura. Los confrontó con su pecado y además con el pecado de generaciones de todos sus antepasados. Esteban los confronta como pueblo judío. Y verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es decir, Esteban estaba en la misma presencia de Dios. Ya no hay distancia, como hemos hablado, entre un escogido en el corazón de Dios. Dios y sus escogidos estamos en el mismo lugar, en su misma presencia.
Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos, ¿verdad? Falsos, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este era Saulo de Tarso, ya sabemos qué es, ¿verdad? Pablo, antes de convertirse, antes de que Jesucristo tuviera un encuentro con él. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El Espíritu Santo que llevó a Jesús a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es el mismo Espíritu Santo que operó en Esteban en ese momento de su muerte. Él estaba viendo a Dios, él estaba en la presencia de Dios. Seguro le dolían los golpes, seguro fue dolorosa esa muerte, pero glorificó a Dios. Y fue un momento, porque después él estaba en los brazos de su Padre. Qué glorioso es cuando nosotros podemos hablar de la muerte de esta manera, porque nosotros tenemos la vida eterna. Qué glorioso, porque solo fue un paso. Haber muerto predicando el Evangelio, haber muerto glorificando a Dios. Qué cosa tan extraordinaria. Y bueno, aunque no vayamos a partir por así predicando el Evangelio algunos u otros, aunque sea por una enfermedad, todo debe glorificar a Dios. En todo debemos, como decía la Biblia en Job, no pensar que hay un despropósito. Dios siempre tiene un propósito para todos los acontecimientos, incluida la muerte. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos al duelo cuando muere un ser querido? Bueno, vive el duelo abrazando la fe y no el dolor, abrazando esa fruto del Espíritu Santo que es la fe, que es confiar en Dios, que es saber que Dios siempre tiene un propósito, que es saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que nada sale de su control, que todo sucede en su tiempo perfecto. Abraza ese fruto del Espíritu que es la fe y no el dolor. Porque cuando las personas abrazan el dolor es porque no hay esperanza, y es lo que nos enseña la Biblia. Que no lloremos, que no lamentemos como si nosotros no tuviéramos esperanza, como las personas que no conocen al Señor. Porque nosotros pasamos de las tinieblas a la luz admirable, y es importante poner nuestros ojos en Jesús, no en la persona que partió. Es importante cuidar nuestro corazón. Ahora, llora. Cuando pases por estos momentos, llora. Puedes llorar. Algunas personas son más sensibles que otras, o son más fácilmente muestran sus sentimientos. Las personas que son sanguíneas, por ejemplo, muestran sus sentimientos con más facilidad que las que son flemáticas. Les cuesta más trabajo, como que son más reservadas. Pero muchos creyentes piensan y les exigen a otros que no lloren, porque es una señal, dicen ellos, de falta de fe. Esto no es cierto. Mira, en Juan 11:35, cuando muere Lázaro, el amigo de Jesús, y que están Marta y María, y ya pasaron 4 días y están llorando, y si hubiera llegado a tiempo, Lázaro no se hubiera muerto. Jesús sabía. De hecho, se esperó, lee por ahí Juan 11, y Jesús esperó inclusive, porque iba a glorificar a Dios, porque sabía que iba a resucitar a Lázaro. O sea, se esperó a que se muriera. A veces Dios espera que las cosas parezcan que están perdidas, ¿verdad?, para hacer un gran milagro. Pero en esta específica ocasión, Él sabía que lo iba a resucitar. Sin embargo, ahí dice que Jesús lloró, se conmovió. Y a veces lloramos porque muere la persona, o cuando vamos a un sepelio lloramos por el dolor de sus familiares. A veces no lloramos porque no lo conocíamos, no lloramos por esa persona,
lo conmueve. Jesús se conmovió. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. Y él lloró viendo a la gente adolorida por la muerte de Lázaro. Y si él es el autor y consumador de la fe y lloró, tú puedes llorar, y eso no es falta de fe. Ahora, cuando enfrentes la muerte de un ser amado, da gracias a Dios y alábale. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dale gracias a Dios por el tiempo que pudiste disfrutarle. Dale gracias a Dios porque si es algo, si partió con el Señor siendo hijo de Dios, está gozando de su presencia y ya no tiene dolor, ni tristeza, ni enfermedad. A veces las personas pasan agonía antes de morir y le damos gracias a Dios cuando dejaron de sufrir. A veces es un evento rápido, inesperado, pero aún así, dale gracias a Dios en medio de tu dolor. Y el Espíritu Santo empieza a operar en tu corazón, porque no hay despropósito de Dios para esto. Dale gracias a Dios porque el Consolador está contigo y con tu familia. Y porque además puedes compartirles a otros y orar por ellos, para que ellos empiecen a experimentar la paz y la presencia de Dios. Dale gracias a Dios porque, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como hemos comentado, predica el Evangelio de las buenas nuevas, porque Cristo vino a salvar lo que está perdido. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por favor, cuando estés en un sepelio y Dios te guíe específicamente, ya sea para orar, porque a veces vemos algunos ministros o algunas personas que hablan sobre la salvación y sobre arrepentimiento y perdón de pecados, por favor, pídele a Dios la dirección. No solo para lo que vas a decir, sino el cómo lo tienes que decir. La Biblia dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. No seas insensible al dolor de los demás. Muchos se paran ahí a quererlos regañar y a quererlos arrastrar a la salvación, y sabemos que esto no es por palabras nuestras. Sabemos que no es por convencimiento de nosotros. Sé sensible a Dios. Él te va a guiar para que hagas las cosas de la manera correcta, no como tú crees que debe hacer, sino como Dios lo decide, porque Él conoce el corazón de las personas. Él sabe cómo tocar los corazones en estos momentos. Así que sé sensible y sé respetuoso, guiado por Dios, para que haya fruto, porque si no, muchas veces con actitudes incorrectas, o estarse burlando cuando ellos están ahí hablando de su dolor, o estar exigiendo fe como algo realmente falso de lo que hablábamos, que no llores si no puedes estar triste. Esas son mentiras y esas son religiosidades que a veces vacunan el corazón de las personas. La Biblia dice que lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. Así que para empezar, aprende la forma correcta de hacer las cosas y sé sensible y pídele a Dios exactamente la unción para hablar de la vida eterna en medio de estos acontecimientos. Ahora, hay algo también muy importante, y esto tiene que ver en nuestra familia y con la edificación de nuestra casa. Habla del tema con tus hijos desde que son pequeños, porque nunca sabes lo que ellos tendrán que enfrentar, y además ellos tienen que saber esta visión que tenemos de la vida como hijos de Dios y de la muerte. Exactamente lo que el Señor nos enseña. No hagas este tema un tabú intocable.
habla con ellos, enséñales. A mi hija yo la llevé desde pequeña a los sepelios para que fuera madurando y haciéndose resistente en Dios. No fuerte ella, porque nuestra fortaleza es Dios. Pero es importante que nuestros hijos maduren. ¿Por qué? Porque cuando ven este ambiente de tristeza, tú les puedes explicar por qué. Y les puedes explicar la diferencia entre los que no conocen al Señor y los que sí tienen a Dios en su corazón. Y además, este duelo de ver a los desconocidos, así en decíamos, este ambiente de tristeza, de dolor, puede conmoverles, pero no les afecta igual que cuando se muere un ser querido. Así que cuando tengan que enfrentarlo, bueno, tendrán mayor serenidad, podrán verlo ya haber asumido el ambiente que se da en un sepelio y no les va a afectar tanto. Entonces, aprende a educar a tus hijos en la palabra del Señor. Por favor, y no les ocultes. Por ejemplo, cuando alguna mascota se muere, esto ayuda, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Cuando se muere el perrito o el gato, no les mientas, no les se los ocultes de que se perdió, que lo regalaste, no les digas esas cosas, o algún ser querido, a lo mejor un amiguito o algún familiar que murió. Es una preparación también, y además es mejor enfrentarnos y conocer al Consolador y tener la experiencia del Espíritu Santo consolándonos desde que son pequeños los niños. Enséñales la palabra de Dios. No trates de evitarles o de aminorar el dolor. Las mentiras no aminoran el dolor. Y a la larga aprenden a mentir, aprenden a manipular, y esto no es lo que enseña la Biblia. Tampoco les enseñes, por favor, fábulas de que bueno, que el abuelito o el ser querido lo cuida desde el cielo y que cuando se mueren se vuelven ángeles o estrellitas del cielo. Estas son mentiras. O que hay cielo para mascotas y que tus gatos y tus perros se van a ir al cielo. Mira, esto para empezar es una blasfemia, porque Jesús no dio su vida ni por los ángeles y mucho menos por un perro o por un gato. Háblales con la verdad bíblica sobre este tema. Jesucristo no vino a morir para salvación de los ángeles, ni para hacerlos hijos de Dios cuando se convierten, ni para hacerlos su iglesia gloriosa, ni para reinar con ellos. Todo esto que Jesucristo hizo, lo hizo para nosotros los seres humanos. Así que nuestro futuro eterno es infinitamente más glorioso que el de un ángel. No tienes que estarles inventando todos esos cuentitos. O pregúntale a Satanás y a los demonios si ellos tuvieron esa oportunidad. Ellos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios y condenados al fuego eterno. Es extraordinario nuestro destino eterno cuando tenemos a Jesucristo. Eso es lo que tus hijos deben saber. Y todos los que quieran escuchar, todos a los que les estés predicando, les puedas compartir el mensaje de salvación. Esto es lo que Dios nos enseña acerca de la muerte. Sé veraz, sé guiado por Dios, sé sensible al Espíritu Santo y vive y participa de la vida eterna. Juan 8:51. De cierto os digo, dice Jesús, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Nos damos cuenta? Nosotros no nos morimos, nosotros dormimos. Es por eso que hace Dios la diferencia en el término. Nosotros descansamos en paz hasta el día de la resurrección. Esto es extraordinario. De eso nos salvó Jesucristo, de la ira de Dios, de la muerte eterna. Él abrió el camino con su sangre. Su sangre nos puso paz entre Dios y nosotros. Ya no somos sus enemigos. Ya no vivimos bajo la ley de la paga del pecado, es la muerte.
vivimos bajo la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la gracia bajo la cual estamos. Recordemos que la gracia no es un periodo de tiempo entre que Jesús resucitó y que Jesús venga por su iglesia. La gracia es tener la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús, es vivir bajo eso. Los que vivimos bajo la gracia son los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Las otras personas, así se congreguen, así digan o así piensan que son cristianos, si no obedecen a Jesús, viven bajo la paga del pecado, la muerte. Jesús lo dijo claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hay otro lugar, no hay otra forma, no hay otra puerta, no hay otro camino, solo Jesucristo. Primera de Juan 5:12. Está extraordinario este versículo. El que tiene al Hijo, hablando de Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es claro y contundente. El Señor no deja nada a la imaginación, no deja nada a nuestra interpretación. Hay dos lugares eternos: el cielo, la presencia de Dios, y el infierno. Independientemente del premio o del castigo, la presencia de Dios es el cielo y la ausencia de Dios es el infierno. Además de todo lo que Dios ahí promete, el fuego y azufre, o los galardones para sus hijos. La presencia o la ausencia de Dios es lo que hace la diferencia. Pero más específico, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios es la muerte, y la muerte eterna. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana gloriosa, llena de la vida eterna en Cristo Jesús, para ti, para tu casa. Te pido que compartas este estudio. Te espero el próximo viernes y que Dios te bendiga.